Pero el entrevistador, que es el que selecciona también, tiene que tener experiencia, ¿no? Tiene que ganar habilidades que le permitan escoger entre todos los candidatos al que mejor se acerca al puesto, ¿no? Y para eso necesita el conocimiento del puesto. Necesita tener esas habilidades, como ya bien mencionaste, para que pueda realizar. Las grandes empresas ahora, ¿cuál es lo que, digamos, valoran más? ¿Sabes por qué te comento esto? Porque en una evaluación, por ejemplo, en Banco y Crédito, había el tema no test psicológicos, algo de números, así, y por otro lado también va el tema de la actitud, ¿no? Por ejemplo, en mi caso actualmente, en la empresa que tengo, nuestro gerente, ¿no? Muchas veces me recuerda, yo no quiero tener personas que sepan mucho o muy habilidosas, ¿no? Sino yo quiero personas que tengan más actitud. Actitud en el aspecto de que la actitud se va a imponer con una persona que de repente se encuentre endiosada por tanto conocimiento que pueda tener, y la persona que tiene actitud, responsabilidad, orden en su trabajo, yo creo que puede encontrarse un valor en esta persona, ¿no? Más que actitud, bueno, lo ves por el lado de la actitud, como yo me porto, ¿no? Más que nada esa persona tiene la actitud. Vamos a ver eso también más adelante. La predisposición. La predisposición, ¿no? Entonces, eso es importante ahora. Y ese es el reto. No solamente que alguien cubra un puesto, porque todos podemos tener capacidades, experiencia profesional, pero la empresa de hoy debe buscar algo más, algo que haga que enriquezca a la organización, y esas son las actitudes de la propia persona, lo que nace con ella, lo que tiene en sí. A todos pueden tener experiencia de 3 años en cada puesto, pueden tener habilidades, manejo, diferentes cosas, capacitaciones, especializaciones, pero es algo más lo que interesa, y ese es el reto que las empresas deben hacer, no solamente que la persona cobre el puesto, sino que la persona genere riqueza para la empresa por cómo es, ¿no? Es muy importante lo que dices, lo vamos a ver en el ¿ya? Entonces, la selección de personal viene los gerentes en línea, por ejemplo, ¿no? Es un centro de operaciones, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, es una mecánica, ¿no? Que el gerente de esa área de mecánica es el que es responsable de la selección, no el personal de recursos humanos. El personal de recursos humanos está aquí, brinda asesoría en el proceso. ¿Quién va a entrevistar? Generalmente, ahora, en las entrevistas podemos tener a 2 o más personas que nos entrevistan. Una de ellas va a ser el gerente de línea, nuestro futuro jefe, que va a estar observando qué cualidades nosotros llenamos, porque él es el que va a decidir, porque al fin y al cabo con él vamos a trabajar, ¿no? El personal de recursos humanos está ahí dirigiendo, que todo marche en orden, pero no es su decisión elegir al candidato, ¿no? El personal de recursos humanos puede talizar. ¿Qué significa? Me llegan 50 currículums. Yo miro según mis especificaciones que cumpla con el cargo. Los que no cumplen, por ejemplo, esto más en las instituciones públicas, ¿no? Las instituciones públicas son muy rigurosas, las privadas también, pero hay un poco de flexibilidad. Las públicas, por ejemplo, son 3 años de experiencia en el sector público. Yo completé 2 años, 11 meses, ¿puedo ingresar? Automáticamente soy descalificado. Es decir, si el proceso es un proceso limpio, ¿no? Porque digo, ¿qué puedo ingresar si ya mi puesto tiene nombre, ¿no? Puedo hacerlo. Pero en mi caso no. Entonces ellos hacen un tamizaje, ayudan, capacitan al entrevistador, pero es responsabilidad del gerente de línea decidir que hay una vacante, ¿no? Necesito un personal más, definir las características del puesto, qué necesito yo, qué requisitos necesito que el futuro colaborador tenga. Tercero, estar partícipe en la entrevista, y al final él es el que decide, ¿no? Entonces ya eso no es una función, no es que le dejamos todo el área de recursos humanos. El área de recursos humanos coordina. Bien, pasamos. ¿Cuáles son las bases de la selección de personal? En la selección de personal tenemos 2 variables, la variable independiente y la variable independiente. La variable independiente es el puesto que se va a cubrir, la información de ese puesto, qué se necesita. Y la variable dependiente son las características de todos los candidatos. En base a esto es que se hace una selección de personal. En base a la recopilación de la información del puesto y
también de las técnicas de selección que empleo. Entonces, en base a eso voy a hacer una selección de personal. ¿Cómo recopilo la información sobre el puesto? Hay 5 maneras, ¿sí? La más usada es la descripción y análisis del puesto. Aquí yo hago un inventario de elementos intrínsecos y extrínsecos. Intrínsecos tienen que ver con el puesto, ¿no? ¿Qué necesita el puesto? Y extrínsecos, ¿qué habilidades voy a solicitar del postulante? En la segunda, técnicas de incidentes críticos, ¿qué hago yo? O sea, pueden usar cualquiera de estas cinco maneras de recopilar, pero la primera es la más importante, la que generalmente se usa. Y es un tema para tratarlo así en otro momento, ¿no? Porque es un tema muy amplio, porque requiere mucha preparación y capacitación para hacerlo. Técnicas de incidentes críticos. La persona, el gerente de línea, hace 2 listas. En una de ellas, de todo los posibles comportamientos que van a generar el éxito en el puesto. Y lo segundo, en la segunda lista, hace toda la lista de comportamientos que puedan generar el fracaso en el puesto. Entonces, eso es nuestro parámetro. Y eso les sirve de base a los que van a realizar el proceso de selección para ver si tiene esta característica que pide el gerente, ¿no? Con esto vamos a tener éxito. Yo evalúo si esa persona tiene adaptabilidad, perseverancia, como dice, actitud, ¿no? Por ejemplo, para ser un vendedor, ¿qué cosa uno va a tener? ¿Qué tienes que tener para tú vender? Tienes que tener empatía con tu cliente. No puedes estar serio. Llega el cliente, le vas a vender, no sé, una computadora así. Ya no sé cómo será, qué características tendrá, dice, ¿no? No es así. Uno tiene que tener empatía. Entonces, esos son los factores críticos. Si voy a ser contratar a un vendedor, tiene que ser empático, tiene que ser cordial, cortés, amable, ¿no? Son los factores que determinan el éxito o el fracaso en el puesto. Tercero, la solicitud de personal. Es algo simple, es parte de la descripción y análisis del puesto. Pero en las empresas pequeñas, es solamente el cliente dice, necesito a alguien, ¿no? Y hace una pequeña lista de lo que requiere, ¿no? Es algo muy simple. El análisis del puesto en el mercado. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros vamos a abrir una nueva área que nunca hemos tenido en la empresa, tal vez un área de innovación, un área de servicio al cliente que no hemos tenido porque nuestra empresa está creciendo, ¿cómo vamos a saber? ¿Cómo vamos a analizar ese puesto que nunca hemos tenido? Entonces, para eso se hace una investigación de mercado. Pero lo que se conoce ahora como el benchmark JOB, que es el uso del benchmarking para analizar una empresa similar a la nuestra que tenga éxito en el mercado, de la cual yo puedo poner, mira, ellos tienen esta unidad funcional. Entonces yo voy a tomar cómo son las características del puesto, ¿no? Entonces yo me copio del mejor. Eso es el benchmarking. Y aplicado a las empresas y a la selección del personal, viene a ser el benchmark JOB, ¿ya? Y la hipótesis de trabajo es cuando no se puede utilizar ninguna de estas formas, yo simulo, ¿no? En este puesto, ¿qué requeriremos? Yo hago como una simulación, ¿no? No es muy recomendada, pero sí a veces se utiliza. Entonces, toda esta recopilación de la información del puesto es base. Yo no puedo elegir a alguien si no tengo parámetros, si no tengo esos parámetros que me permitan escoger, ¿no? Es como yo voy a escoger una novia, a ver, ¿no? Entonces digo, tiene que ser inteligente, ¿no? Los chicos que dicen, tiene que ser bonito, o un novio, ¿no? Tiene que ser guapo, tiene que ser alto, no sé, qué cosas uno busca personalmente, ¿no? Entonces uno analiza qué quiere. Ese análisis de la información sobre el análisis del puesto, ¿no? Yo tengo mi puesto, analizo qué quiero. Y en base a eso, hago mi selección. Esta ficha de selección, esta ficha de especificaciones del puesto, he dejado un ejemplo con la señorita doctor Lat, entonces nos va a mandar a los correos, ¿no? Para tener un modelo. Pasamos. Ahora vamos a entrar de lleno a las técnicas de selección, que es el punto que nuestro amigo quiere consultar, nosotros también, ¿no? Estamos muy interesados. A mí me encanta esta parte también, ¿no? Cómo nosotros podemos escoger. En primer lugar, necesitamos mucha capacitación, ¿no?
psicológica, medir a las personas. Necesitamos experiencia en esta área para nosotros al fin poder seleccionar a alguien, ¿no? Nos vamos a equivocar si trabajamos en esta área y tenemos la responsabilidad de seleccionar. Puede ser que en algún momento nos equivoquemos, pero de esas equivocaciones uno aprende, ¿no? Y más con las capacitaciones y especializaciones que uno puede tener. No es algo fácil, pero es algo que se puede hacer. Empezamos con las pruebas de conocimiento. He dejado las entrevistas para el final porque son la técnica más usada y en eso quiero hacer un poco más de hincapié. Las pruebas de conocimiento. ¿Qué miden? El grado cognitivo que tiene el postulante del puesto, ¿no? Si yo me presento para jefe de finanzas, por supuesto que me van a preguntar de finanzas, no me van a preguntar cuánto sé, cómo voy yo a actuar en el puesto con el conocimiento que tengo. Tenemos acá pruebas que miden el conocimiento y pruebas que miden capacidades. En las pruebas de conocimiento vamos a evaluar los conocimientos. Por ejemplo, ¿no? Puede ser una prueba oral, una prueba escrita, pero me dicen, ¿cuánto sabes de computación? Para un asistente administrativo. Yo sé tal cosa, este es un truquito para ponerlo todo en negrita, o voy a hacer cómo se redacta un oficio. Tú le das las partes, es algo teórico, ¿no? Igualmente con conocimientos de contabilidad, de finanzas y de los idiomas también, ¿no? Tal vez nos hacen una pequeña prueba, ¿no? Nos hacen una pequeña conversación, nosotros demostramos que sabemos inglés. Pero en las pruebas de capacidades, nosotros tenemos que demostrar el desempeño. Por ejemplo, si voy a ser un conductor, me dice maneja un tramo, ¿no? Demuestro que yo sé en la práctica, ¿no? Y esto me parece a mí lo mejor, ¿no? Demostrar en la práctica que uno domina el conocimiento para el puesto, ¿sí? O por ejemplo, me dicen redacta un oficio o hace una tabla dinámica, eso es una prueba de capacidad. Las pruebas de conocimiento tienen una división. Por su aplicación pueden ser orales, escritas o de realización. Orales, de tipo entrevista, escritas como las que damos en los colegios, en las universidades, y de realización, como ya lo hemos hablado, son las de desempeño, ¿no? Demuestro que yo sé. La segunda, por su envergadura, puede ser pruebas generales o pruebas específicas. Las pruebas generales son cultura general. ¿Qué opino yo, no? ¿Qué opino yo de este problema económico en tal país? Por ejemplo, algo general, ¿no? Algo global, específico. Por ejemplo, me preguntan, ¿no? Si tú fueras reclutadora, ¿qué preguntas harías? ¿Qué preguntas debes hacer? ¿O qué necesitas tú para tú escoger bien a un personal? Si me presento yo al área de recursos humanos, pues yo tengo que demostrar ahí específicamente para mi puesto lo que yo sé. La tercera clasificación son las pruebas tradicionales, que son las exposiciones, clases magistrales, y las objetivas, que son las escritas, ¿no? Acá tienen una serie de preguntas, ¿no? Las preguntas dicotómicas, que no solamente dos alternativas, o verdadero o falso, sí o no. Las preguntas de opción múltiple, que son para las dicotómicas, tienen el 50% de probabilidad que yo acierto. En cambio, cuando ya la pregunta tiene más alternativas, es más difícil, ¿no? Pues ahí sí demuestro mi conocimiento. Y otras más que es el llenado de espacios en blanco, te dan frases para llenar, ordenar por pares, ¿no? Te dicen, por ejemplo, hay una lista, ¿no? De países, por ejemplo, tú tienes que correlacionarlas con las capitales, por ejemplo. Las escalas de importancia. Todo lo que es escala, por ejemplo, de acuerdo, desacuerdo, escala de importancia, escala de evaluación, es para conocer más al postulante, ¿no? Al candidato. Es para conocer lo que él piensa, ¿no? Es para que veamos la apreciación crítica que tenga acerca de algunos puntos. Pasamos a las pruebas psicológicas. Las pruebas psicológicas, y esto va en el tema que tú me preguntaste, ¿no? ¿Qué más busca? Busca actitud, busca algo más que solamente tener conocimiento, ¿no? Las pruebas psicológicas se usan en el proceso de selección para medir y evaluar actitudes de cada persona, con el fin de ofrecer un pronóstico de su potencial futuro, de desarrollo, ¿no? No solamente buscamos características para cubrir un puesto, buscamos aptitudes, y las aptitudes son innatas. Nosotros nacemos ya con ciertas aptitudes. Cuando esas aptitudes se desarrollan, generan capacidades.
Un ejemplo muy básico, por ejemplo, ¿no? Cuando estamos en el colegio, nos damos cuenta que alguien tiene la aptitud para las matemáticas. El profesor explica una vez y ya el chico o la chica ya desarrolla los ejercicios y dices, oye tú, pero nosotros no entendemos, ¿no? Ya lo ha dicho el profesor, pero hay gente que sí, es su aptitud para las matemáticas. Si él desarrolla esa aptitud, o ella, tal vez escoge la carrera de ingeniería civil, ya genera una capacidad, ¿no? Su capacidad en el manejo de los números, ¿no? Porque le va a hacer algo más, ¿no? Entonces, aptitudes son algo innato, son, como dice acá, es predisposición natural a una determinada actividad. No necesita ejercicio de entrenamiento, es algo que no nos cuesta. Por ejemplo, ¿qué es algo que les gusta hacer? No necesariamente algo cognitivo. Les gusta el deporte, lo hacen bien, nos gusta bailar, nos gusta ser empáticos con los demás, tenemos la capacidad de ser amigos, o tal vez no, ¿no? Tenemos la capacidad de hablar en público, tenemos la capacidad de una buena ortografía, de recordarnos, ¿no? Cuáles son las reglas, las normas, el acento acá, que acá la coma, son aptitudes, cuando no nos cuesta, cuando nace con nosotros, ¿no? Y eso se transforma en el cuarto punto, se transforma en capacidad a partir de un ejercicio o entrenamiento, ¿no? Yo tengo una actitud, puedo ser bueno en algo, pero necesito capacitarme, necesito ejercitarlo para que eso se convierta en una capacidad, ¿no? Es la predisposición general o específica que se perfeccionará en el trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo contratar a una persona para determinar un puesto, pero tal vez esa persona tiene la experiencia, tiene la capacidad, pero tal vez no llena, tal vez es una persona apática, ¿no? Es una persona que solo cumple con su trabajo y adiós, termina el horario y se va, ¿no? Pero hay otros que no, hay otros que van pensando, ¿no? Y te dicen, oye, podemos mejorar este proceso, ¿no? Si hacemos esto, o podemos ahorrar en estos insumos si compramos esta forma. Hay gente que va más allá, y eso es la actitud, ir más allá, ¿sí? Las capacidades son las que vienen con el aprendizaje, ¿no? Hay cosas que no vamos a tener, pero si somos empeñosos, como decías, lo vamos a lograr, ¿no? Entonces, el éxito viene por escoger a una persona con actitud, pero que esté dispuesta a trabajar, que tenga la actitud de progresar, ¿no? Tal vez el que es mejor para las matemáticas, tal vez hasta jale el curso, pero tal vez el que no tiene ese don, ¿no? Con su esfuerzo, con su empeño, porque eso es una actitud también, una actividad, su perseverancia, su trabajo, puede lograr más al final. Entonces, es la unión de actitud y capacidad lo que tenemos que lograr para que tengamos una selección de personas exitosas. ¿Sí? Pasamos. Tenemos muchas teorías en cuanto a los esquemas psicológicos, ¿no? Y muchos factores. Todos nosotros tenemos diversos factores, ¿no? Inteligencias, actitudes, ¿no? Y Thurston es uno de los más usados. Tiene una serie de pruebas según las cualidades que se requieren del puesto, ¿no? Por ejemplo, hablamos de factores. Esos factores son evaluados mediante escalas que tienen percentiles, ¿no? Entonces, esos percentiles se van en la persona capacitada, a esto sí tenemos que tener capacitación, y esa es la parte de la psicología que abarca, ¿no? La psicología organizacional, la que aplica estas pruebas. Pero nosotros como administradores también podemos recibir esa capacitación, pero tiene que ser muy especializada para poder hacerlo, ¿no? Esta prueba mide los factores. De acuerdo al puesto que se requiere, se aplican las pruebas. ¿Y qué factores son? La aptitud verbal, la capacidad de la persona de redactar documentos, la escritura. Hay personas que dominan eso, ¿no? Una de ellas puede ser Marta Hildebrand, ¿no? Ella le dice una palabra que saca de etimología, no sé de dónde sale, ¿no? Eso es una actitud de ella, algo que ella desarrolló, pero que es innato, le gusta. Fluidez verbal, la capacidad de la argumentación, la discusión. Los abogados tienen que tener esta actitud. ¿Qué más? La actitud numérica, la capacidad para las matemáticas, cálculos. La actitud espacial, la distribución del espacio. Por ejemplo, los arquitectos, ¿no? Arquitectos y de diseño de interiores, ¿no?
Ellos ven y te organizan todo el ambiente de una manera práctica y eficiente, ¿no? El factor de memoria asociativa, la capacidad de memorizar, todos la tenemos, pero en diversos grados, porque las personas somos un mundo. Si fuera fácil y todas las personas fuéramos iguales, la selección no tendría razón de ser. Pero porque somos distintos, con diversas actitudes y capacidades, es que la selección de personal logra el éxito siempre y cuando vea en nosotros lo que nosotros somos, ¿no? El factor P, la actitud perceptiva, la capacidad de análisis, de ver los detalles, ¿no? Un decorador, ¿no? Para nosotros puede estar bien, pero el decorador ya le pone incluso eso, hizo tal, ¿no? O vemos que, por ejemplo, entregamos un informe, ¿no? Pero hay personas que le ponen un encabezado, le ponen una línea por acá, un dibujo por allá, son detallistas. Razonamiento abstracto. Este y el último factor es muy fundamental en los niveles de alta jerarquía. ¿Por qué? Porque el razonamiento abstracto es personas que pueden internalizar visiones globales de la empresa, ¿no? Tal vez nosotros trabajamos en el diario quehacer de una empresa y no vemos más allá lo que va a lograr la empresa. Esas personas tienen esa de ver, visionar lo que se quiere y lograr esas cosas de la nada, ¿no? La última vez que estuve leyendo un libro muy interesante que se llamaba La creatividad, S.A., Sociedad Anónima, hablaba, ¿no?, de una persona que de niño deseó hacer dibujos por computadora, ¿no? Y dice que ese era su sueño. Y él no jugaba, era su sueño. Tuvo que pasar mucho tiempo para que él sea el cofundador de Pixar, ¿no? Que con la película Toy Story, no sé si la habrán visto, en la que fue muy galardonada por todo, ¿no? La Mendoza ganó muchos premios, logró el sueño. Para nosotros es fácil ver el dibujito, pero para lograr eso tuvo que batallar. Él tuvo una visión que nadie más tenía, ¿no? Y su historia es muy bonita porque fue ayudado por muchas personas, ¿no? Pero la visión que él tuvo nunca se apartó de él. Entonces, eso es lo que le caracteriza a los gerentes, a los directores, que ellos pueden ver más allá, ¿no? Muy bien. Tenemos otro que ya seguramente hemos visto, de las inteligencias múltiples, ¿no? Y acá nosotros podemos decir que tenemos todas las inteligencias, pero en diversos grados, ¿no? Entonces, las personas tenemos que afianzarnos con las aptitudes que nuestros trabajos requieren, ¿no? El más importante para un administrador se dice que es la inteligencia interpersonal, la capacidad de tratar con personas, ¿no? Porque como administradores, en todas las áreas, no me dejarán mentir, estamos relacionados con personas. Pocos son los administradores que están en una oficina y no tienen relación con nadie. No puede ser administrador así, ¿no? Pero nosotros nos relacionamos con la gente. Entonces, esa es la mayor inteligencia que debemos tener. Si no la tenemos, debemos cultivar, ¿no? Aunque una actitud con perseverancia, una cualidad, una característica, si nuestra actitud sea pequeña, con el esfuerzo, con el empeño, se puede convertir en una capacidad muy fuerte de nosotros, ¿no? La corporal o sinestésica, lo que tienen los deportistas, ¿no? Los que bailan, esa talla que baila muy bien, tiene esa inteligencia, ¿no? La capacidad de dominar su cuerpo con movimientos, la capacidad de los sonidos, los ritmos, también es la música, ¿no? Tocar un instrumento, Beethoven, Mozart tenían esas cualidades, ¿no? ¿Qué más? La visual o espacial, los fotógrafos, los arquitectos, ver espacios también, administración de espacios. La intrapersonal. Y por este lado, también nosotros como administradores debemos preocuparnos por ese lado intrapersonal. Es como en la selección de personal, ¿no? Nosotros vamos a decidir quiénes entran a la empresa, pero también estamos en la otra cara de la moneda. Nosotros también nos hemos presentado a procesos de selección y queremos que nos conozcan, pero ¿qué van a conocer de nosotros si nosotros mismos a veces no nos conocemos? Tenemos que adentrarnos en nosotros, ¿no? A veces esas pruebas psicológicas las usan empresas reconocidas, ¿no? Como mencionaba el compañero en el banco de crédito, ¿no? Hacen estos test, ¿no? En otras empresas también, pero no todas las empresas. Entonces,
Tal vez no hemos tenido la oportunidad de tener estos test, pero personalmente debemos preocuparnos por conocernos un poco más a través de ellos, ¿no? Reflejarnos. ¿Qué más viene? La naturalista, ¿no? El amor de las personas por los animales, por los paisajes. Yo tengo un sobrino, es pequeñito. Lo pones en el karate, lo hace bien, pero no le interesa. Tú le enseñas una hoja, el niño te dice qué forma tiene, qué esto, de qué árbol es, le encanta. Entonces es una actitud que nace con él. ¿Qué más? La lógica matemática, cálculo matemática, ¿no? Ingeniería, la informática, los estadistas tienen estas inteligencias. Las inteligencias lingüístico-verbal, los abogados, los profesores, los sociólogos. Y por último, Gardner creó otra teoría de la inteligencia pictográfica, la capacidad de expresarse a través de los dibujos, ¿no? Los dibujantes, artistas, etc. Entonces, hay pruebas especializadas, ¿no? que tendría que un especialista venir y decirnos qué son, ¿no? En el internet encontramos mucha información, pero yo pienso que uno debe presentarse a una entrevista y ver como las dos partes. Si yo me presento a una entrevista, ser auténtico. Yo puedo hacer mi dibujito, ¿no? O puedo demostrar que soy muy inteligente, pero si no es lo que soy, ya en el desempeño de mi función se va a notar otra cosa. Entonces yo tengo que mostrarme auténtico. Muy bien. Pasamos a las pruebas de personalidad. Las pruebas de personalidad evalúan rasgos y cualidades de una persona, ¿no? Esos rasgos y cualidades nos diferencian de los demás. Hablamos de fenotipos y genotipos, ¿no? Parecen unos términos medio raros, pero tiene que ver con el carácter y con el temperamento. El fenotipo, vamos a empezar por el genotipo, para no olvidarnos. El genotipo tiene que ver con los genes. Estos genes vienen con el temperamento, como yo soy, como yo nací, son comportamientos heredados. Los fenotipos tienen que ver con el carácter, lo que yo adquiero en mi entorno. Entonces, hay dos cosas que se evalúan en las pruebas de personalidad. ¿Qué cualidades importantes estudian estas pruebas? Mi equilibrio emocional, las frustraciones, los intereses, las motivaciones. Es necesaria también la presencia de un especialista, ¿sí? Y son muy costosas en su aplicación. Y qué pena que sean costosas, porque no en todo lado se realizan. Si en algún lado se realizaran, tal vez muchos no entrarían, ¿no? Si en la policía se realizaran estos test de pruebas de personalidad, podríamos evitar muchas cosas, ¿no? Toda la mafia, ¿no? Se ha visto que los mafiosos están dentro de la policía, y cuando la policía hace las intervenciones, ¿qué pasa? Ya los están esperando, ¿no? Entonces, son personalidades discordantes, ¿no? Enfermas. Y sobre todo también en los profesores, ¿no? Ahora, yo no sé, a veces prendemos la noticia y lo único que vemos son cosas tristes, ¿no? Que una violación acá, o corrupción por allá, homicidio, feminicidio, porque algo está pasando en nuestra sociedad, ¿no? Como administradores también debemos rescatar a las personas que tienen valores a nuestra empresa, ¿no? Como decía nuestro amigo, voy a seguir recalcando lo que él dice, tal vez tienen todas las capacidades, pero si en casa, en su vida de organizan bien, no van a ser un buen elemento en la empresa, ¿no? Entonces, estas pruebas se aplicarían a todos los profesores, evitarían muchos casos de abuso. Podríamos hacerlo, pero son costosas, ¿no? Y por eso a veces solamente se utilizan en ciertas empresas y para algunos puestos especiales. Pero las más conocidas, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de participar en ellas, son las pruebas de expresión, que son las de expresión corporal. El diagnóstico bioquinético de Emily Rojas. No se puede apreciar, no sé si ven, es una señora sentada en una mesita y le está tapando una pantalla. Y dice que le pide que haga trazos con sus dos manos a la vez, en diferentes posiciones. Y en el análisis de esos trazos, ellos pueden determinar el carácter y el temperamento de la persona. ¿Y dónde está el carácter? En la mano que menos usas. Si tú eres diestro, en la parte izquierda, ¿no? Tu mano izquierda, ahí se va a denotar tu temperamento. O si eres zurdo, en la mano derecha. Entonces, mediante
con el diagnóstico de Rorschach, ¿no? Que te enseñan diversas imágenes, ¿no? Y a veces tú miras y ni sabes qué es, ¿no? Yo al principio ni sabía qué veía, dije voy a decir lo que yo veo, ¿no? ¿Qué personalidad tendré? Y no me dijo nada, porque es para ellos a veces, no te lo comparto. Pero te analizan en base a tu descripción de esas imágenes, ¿no? Que son como manchitos. La prueba del árbol de Koch. La prueba del árbol ya es dibujar un árbol. Es casi parecida a la prueba de la figura humana de Marco, ¿no? Es dibujar un árbol y ese árbol te representa a ti, ¿no? Entonces, hay en internet también que tienes que poner, pero hagamos la prueba y vayamos, ¿no? Y hagamos el árbol que nosotros queramos, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso también sacan tu personalidad, tus rasgos, tu estructura mental. La prueba de zombie, de las 8 figuras que te presentan, de los 8 rostros, te dicen que escojas 2. Y que los que más te gustan o los que más te agradan. Y 2 de los que más te disgustan. Se dice que los rostros que más te gustan, todo tiene que ver con uno, ¿no? Son cosas que tú admiras de ti y están relacionadas a ciertas características. Y las que más te disgustan son cosas que odias de ti o que tienes como defectos. Ellos ahí pueden ver tus fortalezas y tus debilidades. La prueba de percepción temática. Son 31 figuras que te van enseñando y te dicen que vayas haciendo una historia a partir de ellas. Como tú te desenvuelvas con tus rasgos, ¿no? En qué cara pones cuando te van enseñando las imágenes y las cosas que dices, ellos determinan qué tipo de personalidad tienes, ¿no? Hay muchas teorías de personalidad, pero hay rasgos de personalidad en los que confluyen, ¿no? Los especialistas. Hablamos de la persona extrovertida, introvertida, la neurótica, ¿no? La de confianza, la persona que es perseverante, que es luchadora, ¿no? Y hay diversos rasgos de personalidad. Muy bien. Pasamos a las técnicas de simulación. Las técnicas de simulación son una dramatización de los eventos. Si bien las pruebas de conocimiento nos permiten obtener un conocimiento futuro de cómo se va a desempeñar la persona, en este caso la técnica de simulación te abre una puerta a saber cómo es la persona. ¿Qué pasa? Si tú te presentas a la gerencia de finanzas, ¿no? Ellos te dicen, ya toma tu escritorio, tú eres el gerente de finanzas. Y te ponen un problema, ¿no? ¿Sabes qué? La inversión que vamos a hacer acá tuvo un fracaso total. ¿Qué haces tú? Y te dicen que dramatices eso. Entonces, según tu dramatización, ellos van a ver cómo va a ser tu comportamiento futuro en la empresa. Estas técnicas no solamente se puede usar una, pueden usarse varias, ¿no? O tal vez se usa una sola, ¿no? La más común es la entrevista, ¿no? Yo que he trabajado en el sector público he podido ver que es presentación de currículum, el tamizaje que se le dice, ¿no? Se tamiza qué currículum está bien, ¿qué pasa? Entrevista, ¿no? Y de la entrevista se define una manera. Hay empresas o instituciones como la SUNAT, el OCE, ¿no? Que son un poquito más grandes, SUNAT, donde se hay una prueba de conocimientos. Pero para algunos programas, para algunas instituciones locales, públicas, solamente es currículum y entrevista, ¿no? Y por ser la entrevista, una técnica buena y la más usada, ¿no? Y una de las más económicas. Pudiéramos comparar una prueba de personalidad y una entrevista, los costos son muy diferenciados, ¿no? Entonces, en esta entrevista, vamos a ver que es la técnica más utilizada, tiene innumerables aplicaciones, ¿no? Yo puedo usar una entrevista para hacer un aprendizaje, puedo usar una entrevista para una prueba de conocimiento, ¿no? Para eso básicamente. Y es un proceso de comunicación por el cual está sujeto a interferencias. Ya hemos estudiado en el lenguaje, ¿no? Hay un emisor, un receptor, entradas, salidas. Eso es una entrevista. Y está sujeta a los ruidos, a las malas interpretaciones y también a las barreras personales. Por eso es ético que si tú eres parte de un proceso de selección y conoces a la persona que vas a entrevistar, tienes que decirlo, no te puedes callar. Porque el hecho de que se conozca, te caiga bien o te caiga mal, va a incidir en la forma como te vas a evaluar. Entonces, parte de la ética profesional es decir, sabes que yo conozco, yo no puedo ser partícipe de este comentario, me tengo que retirar, ¿no? Tenemos que ser éticos. Entonces, esas barreras personales.
damos otra vez el choque contra la realidad, ¿no? A veces en la selección de personal ya los puestos vienen, ¿no? Y eso es algo que no enriquece a las organizaciones, ¿no? Sabemos, si te presentas, no, ya eso ya lo compró tal persona, que se trabaja hace tiempo, dice, ¿no? Y eso no debería ser, ¿no? Nosotros, si formamos parte de eso, tratemos de que eso cambie. Porque ¿quién se perjudica? Cuando yo selecciono a alguien, puede ser el candidato perfecto, ¿no? Pero si no es, y yo lo seleccioné porque, bueno, se conoce, ya tiene que ser así, ¿quién se perjudica? ¿Quién se perjudica? La empresa, ¿no? La institución. Porque no le vamos a dar ese valor agregado que la persona idónea le hubiera dado. Y es por eso que fracasan muchos programas, fracasan muchas empresas, porque no tienen el personal que deberían tener. Muy bien. En los tipos de entrevista vemos desde la estandarizada hasta la no dirigida. La estandarizada es la que está parametrada. Estas son las preguntas, ¿no? Y tú le dices, si tú estuvieras en esta circunstancia, ¿qué harías? A, B, C, ¿verdad? Si él te dice, bueno, yo diría la A y te va a explicar, ¿no? Mientras más estandarizada sea la prueba, el entrevistador tiene menos experiencia, ¿no? Si es un entrevistador que es la primera vez que entrevista, por supuesto que va a tener un modelo de entrevista que va a seguir al pie de la letra. La más idónea es la dirigida, ¿no? Porque la persona, el entrevistador tiene experiencia, sabe que quiere conseguir del postulante y le da la puerta abierta para que se exprese como desea, ¿no? Porque en la estandarizada de las preguntas, le haces las preguntas que ya tienes y esperas las respuestas libres de la persona, ¿no? Y en las no dirigidas hay el riesgo que si el entrevistador no es una persona con experiencia que pueda salir del tema y al final dijiste ¿qué puntos voy a analizar? No sabes, ¿no? La recomendación es que el entrevistador tiene que estar muy al tanto de las respuestas, no tener no sea subjetivo, tiene que ser objetivo. Si me dijo tal cosa, es tal cosa, ¿no? No decir, no, me trató de decir esto, entonces le doy una ayudadita, o no lo descalifico porque lo malinterpreto. Pasamos a la entrevista. Acá hay dos caras de una moneda, ¿no? El entrevistado y el entrevistador. En esta parte, en las hojitas que les he dado del material, está el ejercicio del escudo del logro, que es un tema que lo van a revisar en sus casas. Les voy a dar algunas pautas. ¿Qué es la primera pregunta que te preguntan en una entrevista? Vamos a verlo desde el punto de vista entrevistado y luego pasamos al entrevistador. Este escudo es parte de un taller al que yo puedo tener acceso. Es un taller muy hermoso que hablaba de cómo nosotros aumentar nuestro grado de empleabilidad, ¿no? Yo puedo ser muy bueno, pero si no lo demuestro, tal vez pierdo la oportunidad de tener el trabajo que deseo. Entonces uno tengo que conocerme. Por eso es la importancia de que si nadie nos ha tomado un test de personalidad, nadie nos ha tomado un test psicológico, lo hagamos, busquemos al especialista y lo hagamos. Y si hay falencias, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estábamos en la universidad, la psicóloga nos dio un test, ¿no? Y de acuerdo a eso nos decía, tú necesitas algunas cosas, ¿no? Entonces, o mejorar en estos aspectos. Y fuimos desarrollando algunas cosas que necesitamos para ser más útiles de luego a las empresas y a nuestra vida, llevar nuestra vida de mejor manera. Entonces, la primera pregunta para un entrevistado es, háblame de ti. ¿Qué decimos? La verdad que a la empresa no le va a interesar si eres hincha de la U, o si eres de NASA, o te gusta el color rosado, no. La empresa quiere que tú te muestres, pero de la mejor manera. Y por eso en el escudo nos habla en el punto 1 que escribamos 5 características que nos representan, ¿no? ¿Quién lee el primer punto, por favor? ¿Uno? Uno, por favor, a ver qué dice. Escribe 5 que te caractericen, ¿no? Entonces ahí nosotros vamos a ver. Si nosotros tenemos que analizarnos, ¿no? Y si no, podemos pedir ayuda de alguien. No lo vamos a hacer, nos tomaría mucho tiempo, ¿no? Pero, si quieren, lo podemos hacer, pero pienso que tal vez al final podemos hacer, ¿ya? El segundo es, describa brevemente a su familia.
Es muy importante el entorno donde uno vive, ¿no? Y cómo valoras lo más preciado que tienes, ¿no? Si yo digo a mi familia no me interesa, menos me va a interesar un puesto y menos me va a interesar una organización. Tengo una persona que en todo lado sea la misma. Luego dice, escriba o dibuje 3 pasatiempos o intereses personales. Acá tenemos que ser un poquito, ver qué es lo que la empresa quiere, ¿no? La empresa tal vez no le va a interesar que me guste jugar Dota, no sé qué videojuego más hay, ¿no? No, mi pasatiempo es jugar Dota todo el día, no es así, ¿no? Hay pasatiempos que tienen que ser edificantes. Que la empresa de verdad quiere saber qué tú haces con tu tiempo. Y así como dices ser productivo en la empresa, si eres productivo contigo mismo. Uno de los hobbies puede ser la lectura, que ya es muy trillado a veces, ¿no? Otro el deporte, pero no tiene que ser auténtico. De todo lo que uno tiene, decir la verdad, pero con esa mentalidad. Que la empresa no quiere saber en sí qué haces, sino si eres productivo también fuera del trabajo. ¿Sí? El cuarto es, escriba 3 empleos o trabajos anteriores, ¿no? Que cada uno quien, según la experiencia que tenga, lo escriba. Y escriba 3 logros. A veces en esta parte somos muy críticos con nosotros mismos. Estos logros son logros en el trabajo, ¿ya? A veces decimos, no, lo que hice, solamente llevé papeles, no sé, sacaba copias, y algo en la empresa, ¿no? Pero hay logros que generamos, ¿no? Por ejemplo, cuando yo trabajé en el área, por ejemplo, ¿no? En el área de finanzas, todos los pagos a proveedores se realizaron en el tiempo adecuado. ¿Por qué? Porque yo fui perseverante, yo fui consecuente, logré eso en mi empresa, ¿no? Tengo un reconocimiento ahí, por ejemplo, ¿no? O yo fui analista, ¿no? De créditos y todos mis créditos cumplí la meta, 6 meses seguidos, en lograr la meta que la empresa me puso, ¿no? Esos son los logros. Son logros. No tenemos que ser tan críticos con nosotros ni decir, oye, no tengo ningún logro. Sí tenemos logros, ¿sí? Inclusive acá nos decía, ¿no? ¿Qué personas o mamás, en este caso las mujeres, tenemos un equilibrio entre la parte laboral y la parte de la casa, ¿no? Entonces, a veces dejamos de trabajar por cierto periodo y decimos, oh no, solamente me dediqué a mi casa, ¿no? Pero el hecho de mantener una casa de la forma como debe ser es un logro también. Y para dedicarte a tu hogar, tienes que tener y ejecutar cosas de varias profesiones. Entonces también es un logro. Entonces, no hay persona que no pueda decir que no tiene logros en el trabajo que desarrolla, porque sí lo sabe. Y escriba o dibuja sus éxitos académicos. Acá también tal vez decimos, no tengo nada. El hecho de empezar una carrera es un logro. Más el hecho de terminarla. Si soy bachiller es mi logro, ¿no? Si soy licenciado es un logro. Si tengo capacitación en este aspecto, en este punto, en esta especialización, es un logro también. Si tengo mi maestría, es un logro aún mayor. Pero todos tenemos logros, ¿no? Y el último es escriba alguno de sus valores. ¿Para qué tenemos este escudo del logro? El escudo del logro nos permite crear la presentación del yo en 30 segundos. Cuando la empresa nos dice, hábleme de usted, no quiere que nos tomemos ni un minuto. El promedio de presentación debe ser 30 minutos. Entonces yo tomo esto, por ejemplo, ¿no? Yo pongo acá, soy una persona asertiva, trabajadora, responsable, ¿no? Esa es mi característica, ¿no? Según lo que yo me analizo. ¿Cómo empiezo mi yo en 30 segundos? Bueno, yo, mi nombre es Flor, me caracterizo por ser una persona responsable, gusto de la música, del deporte, entonces voy utilizando estos aspectos que he hecho en el estudio y practicamos frente al espejo, medimos el tiempo y tiene que ser en 30 segundos. Si lo logramos hacer, tenemos el pie para una buena entrevista de trabajo. Entonces este es un tema muy bonito, me encanta. Y pues el tema de otra capacitación. La siguiente página habla de los logros, el punto 5, ¿ya? Esos logros que tuvimos, por ejemplo, ¿alguien me puede compartir algún logro que tuvo? O inventarse, no importa. A ver, le vamos a pedir a alguien que quiera, no voy a hacer, pero si no me lo dicen, le voy a señalar, así que voluntario, ¿qué logro tuvo en su trabajo?
un varón, ¿no? Que la pregunta, entonces vamos a pedirle a una dama que nos diga un logro en el trabajo, alguien que no me esté mirando. Ya tengo dos, porque hay una que sí me miró, ya, y la que me mire no lo va a hacer. Ya tengo la señorita, de hecho. ¿Cuál ha sido algún logro en el trabajo? Ya estoy. Si no sabes cómo expresarlo, acá te ayudamos, no te preocupes. Bueno, yo trabajo, como le mencioné, en el área de desarrollo social. Mi función también es cumplir metas y en base al cumplimiento de metas me da ese dinero. Entonces, hasta la fecha yo estoy cumpliendo con todas las actividades de cada meta y por eso ya incluso en abril he ingresado 40.000 soles y se espera recibir 500.000 soles en el mes de noviembre. Y estoy cumpliendo hasta la fecha todas las actividades que cumplen. Se va a cumplir el 31 de julio. Entonces, hasta la fecha estoy cumpliendo con todas las metas. Cumples tus objetivos. Ese es tu logro. Soy una persona que si tiene una meta la cumple y he cumplido con hacer ingresar ese dinero, ¿no? Para ese programa, para esa lección, ¿no? Excelente. Entonces tú coges la página, la última página, y escoges entre todas las habilidades que se ha puesto, qué habilidades tú consideras que tienes para haber logrado que entre esos 40.000 soles por el cumplimiento de metas. Entonces tú analizas y dices, bueno, yo tuve una actitud positiva, ¿no? Después tal vez tuve un buen juicio, o puedes decir lo que tú quieras, ¿no? Yo pienso que una de tus capacidades es capacidad de trabajar con otros, ¿no? Porque las metas se logran por la capacidad que tenemos de trabajar con otros. Entonces tú vas escribiendo acá y te das cuenta que tú eres valioso por los logros que tienes. El llegar temprano al trabajo todos los días también es bueno. Soy una persona puntual que cumple mis objetivos, especialmente en el banco, ¿no? Si no, adiós, ¿no? Si no te despidieron por impuntual, es que tienes algo positivo en tu hoja de vida, ¿no? Y en base a eso tú te preparas para la entrevista. Hay 1001 tips para la entrevista, ¿no? Llegar temprano, conocer a la empresa, etc. Vamos a pasar a la área de la entrevista. El entrevistador tiene que ser sí o sí un gerente de línea, porque ese gerente de línea va a conocer lo que quiere y va a conocer qué quiere con la entrevista. Alguien que no sea el gerente de línea va a hacer preguntas, pero no le va a dar el énfasis a cómo responde la persona y cómo se va a desempeñar en el puesto. Dice que en HP, en los que hacen los computadores y todo, que trabajan con tecnología, dice que la entrevista es lo más usado. Y esas entrevistas las hace el gerente de línea, los futuros colaboradores, de igual del mismo nivel, hasta los subordinados entrevistan a la persona. Entonces, queremos ver qué es lo que quiere el puesto, ¿no? Crear un clima favorable. La entrevista básicamente tiene tres partes, ¿no? Como entrevistadores debemos saber desde el inicio, que es la presentación, y crear un ambiente agradable donde el entrevistador pueda sentirse en confianza de expresarse. ¿Qué pasa si el entrevistador llega, te mira, te hace así, te mira aquí esa cabeza? ¿Qué te genera? ¿Qué genera el entrevistado? Un poco de desconfianza. Tendría que ser una persona de total seguridad para no sentirse intimidado. Y las entrevistas de trabajo son una de las experiencias que uno con un poco de medios te da, así por más medios de CDT, ¿no? Te sientes observado, te sientes calificado. Entonces, el entrevistador no tiene por qué hacer eso. Si lo hace, no es un buen entrevistador. Tiene que crear un clima favorable, ¿no? Luego vienen las preguntas especiales del cargo, ¿no? Y por último el cierre, que es donde se le da las pautas de lo que va a continuar si pasase la entrevista, ¿no? O una pequeña retroalimentación. Entonces, conduce siempre hacia los objetivos, no se va por las ramas, ¿no? Si tal vez el entrevistador te da pie como entrevistado a decir algo y tú, le cuentas tu experiencia, acá, no sé, terminan hablando de otra cosa menos de las cosas que necesitan. Siempre centrarse en los objetivos, ¿no? Pero de una manera sutil, ¿no? No vas a decir, no, esto no está en la entrevista, tienes que decirme otra cosa, no. Tiene que, de forma sutil, siempre llevar al entrevistado a lo que él quiere que responda, ¿no? Cuarto, evaluar el aspecto formal del conductor. El formal es lo que el entrevistado te diga, ¿no? Tú escuchas lo que él te dice. Él te va a decir, mi experiencia es tal, y lo vas a decir. Pero con ciertas preguntas,
Y generalmente dicen, ¿no? ¿Cuáles son tus defectos? ¿Qué consideras que es tu defecto? ¿No? El entrevistado se pone nervioso, no sabe qué decir, y ahí puedes notar que no es una persona que se conozca, porque el entrevistado tiene que ir preparado. ¿No? Una de las cosas que el entrevistado tiene que hacer es revisar su currículum y decir, entonces, tiene que ver la otra forma, ¿no? La conductual. Si el entrevistado suda o tal vez te dice pero está mirando hacia arriba, significa que te está mintiendo, ¿no? Si el entrevistado no mantiene la vista fija en ti, es que no es sincero. Y si no es sincero, dice mucho, ¿no? Para un puesto de trabajo. Evitar preguntas discriminatorias. Acá la primera pregunta discriminatoria es: ¿está usted gestando? Ha habido casos que preguntan eso. Eso es completamente discriminatorio. Una mujer no puede tener esa pregunta en un trabajo, ¿no? A veces han preguntado eso, se han visto casos y se han visto denuncias, ¿no? O a veces se preguntan de qué religión eres. También, las creencias, somos un país libre, ¿no? Donde cada quien puede creer lo que quiera, ¿no? Entonces tenemos esa pregunta. Entonces hay preguntas discriminatorias, ¿no? ¿O qué opinas tú del presidente actual? Tal vez no soy del partido, no tengo esas, son áreas políticas que en una empresa, al menos privada, no tendría nada que ver, ¿no? Entonces, en esas preguntas discriminatorias no se deberían hacer. El que sigue responde a las preguntas que le hagan y las que no le hagan, ¿no? Tal vez vemos que el entrevistado no se siente algo, no ha entendido muy bien, reforzamos, ¿no? Y si tiene alguna pregunta de la empresa, también le damos las pautas, ¿no? Eso conlleva una mejor entrevista. Y anota sus impresiones enseguida de la entrevista. A veces son tantos entrevistados que por más que tú te acuerdes, tienes que tomar nota, ¿no? Para eso hay fichas, para eso hay herramientas de trabajo, guías de entrevista que se siguen de acuerdo a las entrevistas, ¿no? Porque tienes tus formatos donde tú instantáneamente después de la entrevista tienes que escribirlo para que no te olvides, porque la memoria es práctica. En estos casos mucho más. Entonces hemos hablado de este proceso de selección. Esto es el proceso por el que pasan los candidatos, ¿no? Hay una solicitud de empleo que también si tu currículum cumple o no con los requisitos. Hay pruebas, exámenes, entrevistas, exámenes médicos y el análisis de decisión. Este es el proceso de mi selección de personal. Ahora, ¿cómo evaluamos si fue eficiente y eficaz nuestra entrevista? Se dice, y estaba leyendo sobre las entrevistas en los Estados Unidos, que el 50% de la selección de personal son selecciones erradas. O sea, de las 100 empresas para los 100 puestos de trabajo, 50 sí aciertan y 50 no. Entonces, ese es el desafío de los evaluadores, ¿no? Contratar al personal idóneo. Eso es una responsabilidad muy grande. Si una empresa no funciona, es por su calidad, la calidad de personas que están ahí. Y ahí está la responsabilidad. La eficiencia viene por el manejo de los recursos dentro del proceso de selección. Saber entrevistar, aplicar las pruebas de conocimiento precisas, rapidez y agilidad en la selección, contraer un mínimo de costos de operación, implicar a las gerencias en el proceso para escoger el candidato. Eso es lo básico que estamos recalcando, ¿no? Los que eligen, los que deciden son los gerentes de línea, no el área de recursos humanos. El área de recursos humanos es un apoyo para todo el proceso, pero los que eligen son los gerentes de línea. La eficacia. En el reclutamiento especialmente es saber atraer a los mejores talentos. Y las empresas que atraen los mejores talentos son las empresas que están constituyendo un clima laboral adecuado. Porque ¿quién quiere ir a trabajar a un sitio donde sabes que no te van a dar beneficios, donde sabes que no te van a tratar bien, que te van a hacer descuentos inopinados? No vas a ir, ¿no? Entonces la empresa tiene que generar una buena imagen, ¿no? Por cómo trata a sus empleados. ¿Y qué hacer que la empresa sea mejor debido a los nuevos colaboradores seleccionados? Si yo evalúo en el tiempo, si la empresa mejoró, si el aporte que está empleado, no solamente con el cumplimiento de su puesto, sino con el valor agregado que me da, hace que sea mi empresa, significa que es una buena decisión. Para esto hay un coeficiente de selección, ¿no? Que mide la eficiencia, más que nada, de la selección de personal, ¿no? Fíjense si el número de candidatos admitidos y el número de candidatos examinados. Básicamente es esto. Yo
yo quiero contratar a 5 personas y vinieron 100. Tuve éxito en la invitación que hice y voy a obtener más probabilidad de éxito en mi selección de personal porque solo necesito 5 y puedo escoger de entre 100 a los 5 mejores. A diferencia que si yo tengo 5 puestos y vienen solo 10, ¿qué va a pasar? ¿Tengo mucho de dónde elegir? No tengo mucho. Eso no me da pie a que pueda haber un buen proceso de selección. Es la importancia del coeficiente de selección. Mientras este coeficiente sea menor, porque 5 entre 100 es menos que 5 entre 10. Mientras sea menor, hay un mayor, aumenta la selectividad, ¿no? Yo me vuelvo más riguroso y escojo de entre todos a que tenga más capacitación, a que demuestre mejor sus conocimientos, a que pase mejor la prueba psicológica y de personalidad. Por último, Steve Jobs ha sido uno de los genios, ¿no? de este ciclo, ¿no? Se le conoce, bueno, hay películas que hablan de su vida acerca de cómo fue su carácter en Apple, ¿no? Por el carácter que tuvo y por la forma como se vivía él, lo sacaron de la empresa que él fundó, ¿no? Pero él tuvo la oportunidad en Pixar de demostrar que su calidad humana había cambiado. Y él se basó siempre en algo. Dice, no tiene sentido contratar a personas inteligentes y después decirles lo que tienen que hacer. Nosotros contratamos a personas inteligentes para que nos digan qué tenemos que hacer, ¿no? Entonces, cuando nosotros seleccionemos a alguien, cuando seamos gerentes en algún lugar, cuando seamos dueños de nuestra propia empresa y vengamos candidatos, no busquemos a que menos, rodeémonos de gente capaz, que tenga aptitudes y capacidades hasta mejores que las nuestras. Porque el jefe, la persona que tu mamá dice, no, yo no te contrato porque tú me puedes luchar, ¿no? En el cargo y puedes quedarte con mi puesto. Entonces, me contrato a quien no es tan bueno, ¿no? O se cree menor que yo siempre lo mismo. Pero no es así. Si nosotros queremos darle valor a las empresas, contratemos a la mejor gente. Y el fundador de Facebook también dice lo mismo, ¿no? Contrata a la persona con la que tú te sentirías bien si tú trabajaras para él, ¿no? Contrata a la persona que pueda ser tu jefe, porque solo así te darás la credibilidad a las empresas. Y con esto, bueno, quería ya terminar. Agradecida por la invitación. Si hay alguna pregunta, queja, invitación, chiste. Tengo una pregunta. ¿En cuánto tiempo se puede ver si realmente se ha hecho una buena selección personal? 3 meses, 4 meses. Ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en el área de ventas, digamos, de vehículos, son 3 meses, ¿no? Los cuales se le da a una persona para que pueda llegar a una meta promedio de acuerdo a lo que están entrando, ¿no? Como hay muchos que hacen más ventas, menos ventas. Pero es 3 meses lo que pone la empresa. En caso, pero está bien. Ya. Bueno, esos 3 meses casi es en general en todas las empresas, ¿no? Cuando te contratan tienes un periodo, ¿no? Que si logran los objetivos, bien, y si no, adiós, ¿no? Pero este valor agregado, y por eso la importancia de la selección, se da en el largo plazo. Y no solamente depende ya, tú seleccionaste al que tú consideras mejor, pero tiene que ver cómo esa persona es ingresada a la empresa. Para eso hay toda una estructura, ¿no? La estructura de pero es cuando tú te das a conocer al colaborador todo el know-how de tu empresa, ¿no? Cómo tú haces esa parte introductoria para que conozca la empresa, ¿no? Porque generalmente en el sector público no se da, pero en el sector privado algunos lo hacen, ¿no? Entonces, en el sector público tú entras y ya ganaste para ser supervisor, para hacer, no sé, diferentes cosas y ya te dan tu manual, todo, y ya opera y viene este problema y tienes que hacerlo. Entonces, no le permite al trabajador desarrollarse en ese aspecto, ¿no? Entonces, la importancia, yo considero que el mínimo de evaluación debería ser en un año, para ver si esa persona internalizó la misión de la empresa y trabajó. 3 meses me parece un periodo verdaderamente sí.
público. Sí. Pero eso no dependería de la complejidad del puesto. También. Claro, porque si es un puesto no tan complejo, creo que se podría evaluar hasta en un mes. O si ya tienen dependiendo. experiencia, ¿no? Exacto. Para ese puesto. Excelente. También tenemos que tener muchos factores para evaluar, ¿no? Para evaluar al personal. Una consulta. Sí. Se hablaba de las pruebas de personalidad, que en este caso vienen a ser las pruebas psicológicas. Usted mencionaba, ¿no? A veces son muy costosas y por eso muchos no se aplican. Pero en el sector público sí se vienen aplicando. Mi pregunta es, ¿las pruebas psicológicas deben ser eliminatorias o solamente de conocimiento? Muy buena pregunta. Las pruebas psicológicas vienen a ser un adicional ya a los conocimientos que tienen, ¿no? Por ejemplo, cuando pasas el filtro de las pruebas de conocimiento, puedes tener 3, 4 o 5 candidatos que cumplen con el conocimiento, pero la prueba psicológica te da algo más. Entonces, si tú en la prueba psicológica determinas que esta persona tiene más aptitud, hablaríamos que las pruebas psicológicas sirven para eliminar, ¿no? Pero si eres el único que cumple con los conocimientos, ¿no? La capacitación, y la prueba no sales tan bien en la prueba psicológica, depende mucho ya de la persona que va a trabajar contigo, que es el gerente, que al final es el que decide si ingresas o no, si es muy relevante, ¿no? Si es muy relevante. Le comento por qué, porque tuve la oportunidad de participar en una selección para administradores de los colegios de tiempo completo, las GEC. Vinieron, supuestamente era una empresa especializada en evaluaciones psicológicas que nos hicieron. Primero fue la evaluación de conocimiento, luego venía la evaluación psicológica. Pero hubo muchas personas que en la evaluación psicológica salieron desaprobadas o hasta incluso les pusieron no con problemas. Exacto, pero al momento de ya de la prueba final salen elegidas. Y por eso nosotros decíamos, si van a ser personas que van a trabajar con niños o con adolescentes, ¿cómo pueden tomarlo en cuenta una persona que tiene problemas psicológicos? Por eso es lo que escuchamos a veces, que hay violaciones, que hay maltratos en los colegios, etc. Pero ahí vemos el manejo del Estado. Cuando es una institución pública, tiende a no son objetivos, se basan en subjetividades y no debería ser así. Como yo te digo, tiene carácter eliminatorio porque todos cumplen, pero si él en la prueba psicológica sale mejor que otros, él debe ser el escogido. Pero si no, porque tengo varios, o sea, si tengo 20 que pasaron esa prueba de conocimiento, suponiendo, y ya 5 o 10 salen que están con problemas, pues automáticamente deberían ser eliminados. Y para eso se puede presentar un recurso, que es un recurso de apelación a ese proceso, donde uno puede verificar y pedir que se verifique el proceso. Y eso pasó en un programa donde yo trabajé, donde se hicieron las pruebas, ¿no? Y la ingeniera no entendía por qué no había sido aprobada, porque ella cumplía con todo y sabía que tenía mayor conocimiento que la persona que fue elegida, ¿no? Y pidió, sabía cómo había terminado todas sus pruebas y pidió que se haga un análisis y fue contratada. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que en el proceso hubieron malos procesos, ¿no? Entonces, en el área del sector de educación tiene muchos problemas en cuanto a selección de personal, ¿no? Es mucha corrupción y eso se puede denunciar, ¿no? Se puede denunciar. Pero sí tiene carácter eliminatorio en ese caso, sí. Pero si fuera a ser único y no es un problema tan grave, puede el gerente decir, bueno, nos arriesgamos, ¿no? Como también se todo porque eres el único, no hay más. Porque ya las pruebas de conocimiento eliminaron a los chicos. Pero sí hay varios, y varios tienen problemas